¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer saludarles y para mí es todo un honor recibir ahora a una gran periodista de mucho nombre, de renombre y también con gran admiración y respeto por muchos, Valentina Larraqui. ¿Cómo estás, Valentina? Muy Bienvenida bien, a Puebla otra vez, bien. Porque ya nos habíamos visto. Exacto. Nos vimos en la Capilla Sixtina. Exacto, cuando estaba cuando instalada aquí. Exactamente. Muy bien, bienvenida. ¿Cómo te fue en el Congreso de la Misericordia? Muy bien. Recordando ahí pues lo que fue y lo que es la misericordia en los diferentes papas. Fíjate que sí hay mucho que reconocer. Tú eres mexicana. Sí. ¿Y cuándo volaste? De ahora dices, no en la primera vez, Ajá. Cuando tenía, bueno, mi mamá era italiana, entonces viví mucho entre Italia y México cuando era pequeña, pero la última vez así en serio volé cuando tenía 19 años y medio y ya iba a entrar a la universidad allá. Allá. ¿Y por qué decidiste irte? Porque mi mamá decidió irse, entonces en ese momento pues yo me fui con mi mamá. ¿Y no extrañabas México? Sí, claro, pero venía muy seguido a hacer prácticas en Televisa. Y bueno, y de vacaciones también. Ajá. ¿Y cuándo entraste a Televisa? Entré prácticamente, empecé la universidad, empecé a hacer prácticas, el año empecé a mandar notas, pero eran notas de color, actrices, actores, la Torre de Pisa que se caía, el Coliseo, en fin. El año en el que realmente, digamos, empecé a enviar notas ya más en serio fue el 78. Primero por un secuestro político muy importante en Italia en esos años, del líder del partido más importante de Italia por parte de terroristas, e inmediatamente después murió el Papa Pablo VI, entonces ya me tocaron los primeros cónclaves con la elección de Juan Pablo I, la muerte de Juan Pablo I y ya la elección de Juan Pablo II, y ahí ya me dejaron aquí para siempre, bueno, para siempre digo yo, ya son casi 50 años. No, bueno, ya es muchísimo. Cuando decides estudiar, ¿y ya tenías muy claro hacia dónde ibas o a lo que la suerte te presentara? A lo que la suerte me presentara, para ser absolutamente franca. Cuando vas a Roma, aparte que nunca me visualicé como que luego realmente iba a ser corresponsal de Televisa en Roma, tampoco piensas que estás haciendo alguna práctica, empezando un poquito, pero no lo visualizaba en absoluto. Y aparte cuando vas a Roma como corresponsal eres de Italia y Vaticano, entonces tampoco visualicé lo que se venía, sobre todo después de la elección de Juan Pablo II y el hecho de que su primer viaje fuera a México. Y eso cambió totalmente pues la historia de muchos de México y la mía personalmente. ¿Cuál es su mayor ilusión al ir a México? Mayor ilusión. La sua illusione più grande. La sua meta più grande che desidera raggiungere. Yo direi que es Guadalupe. Claro, tú te fuiste muy jovencita. Sí, tenía 19 años y medio. ¿Y tu mamá siempre fuerte contigo? Mi mamá muy fuerte, pero se enfermó en el verano, justo en el verano del 78 se enfermó, cuando empezaron los cónclaves, digamos, coincidió con eso y luego ella murió en enero del 80, de cáncer muy joven. Ay, sí, súper joven. Y bueno, tú también. Sí, yo también. ¿Qué pasó contigo? Bueno, fue muy difícil, creo que fue la época más en la que te sientes más como hoja así en el aire, ¿no? Porque pues te falta la herramienta principal. Yo había vivido siempre con mi mamá, mi papá y mi mamá se habían divorciado, yo era muy pequeña, entonces yo siempre viví con mi mamá y ella era mi punto de referencia, la que realmente me educó, me enseñó a vivir, entonces pues sí, te sientes perdida. Sobre todo, no tanto a nivel material, digamos que ya bien o mal, pues podía arreglármela sola, sino de un punto de vista afectivo, sentimental, y no tenía en ese momento un novio o un marido, entonces la verdad como que mucha soledad, creo. Nadie que te apapachara. Pues no, no. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Cómo lo enfrentaste? Trabajando. yo los peores momentos de mi vida, mi medicina es trabajar. Ay, sí, es que como creo alivia. creo que es el mejor tratamiento. Así es. ¿Tuviste hermanos? Sí, tengo 6 hermanos, bueno, somos 6
Solo una hermana de parte de mi mamá y luego 4 medios hermanos porque mi papá se casó 6 veces. O 7, caray. ya perdí la cuenta. Repitió ahí. Ajá. Estamos entre 6 y 7. Ajá, ajá. ¿Y con ellos cómo te llevas? Con algunos bien y con otros regular. Pues sí, lo que se genera cuando no estamos aquí tan unidos, ¿no? Exacto. Al final. Son muchas historias de vida y muchas. Claro, y las que cada quien también lleva, ¿no? Exacto. ¿Cómo decidiste ese abrirte camino y con Televisa? ¿Quién te contacta? O sea, ¿quién fue tu primer jefe en Televisa? Jacobo. Uh-huh. Jacobo fue mi primer jefe, pero fue yo siempre digo que fue un poco por chiripada, porque la verdad mi mamá y mi papá, pues mi papá era director de cine, pues tenían muchos amigos pues en el medio de cine, de televisión, etcétera. Y mi mamá, pues cuando decidió volver a Italia, pues fue a despedirse de sus amigos a Televisa y quiso que yo fuera con ella. Y yo, la verdad, lo típico que no quieres ir, porque pues, yo no conocía a nadie, no me interesaba. Decía, pero pues, ¿por qué? ¿Cómo para Digo, qué? ¿Para qué? Exacto. Y entonces, pues empezamos a pasar de oficina en oficina, porque ella pues era muy buena amiga de varias personas y pues se llevaban súper bien y dijo, bueno, me voy. Y cuando le preguntaba por mí, yo en ese momento no tenía todavía muy claro lo de periodismo. Yo quería ser o periodista o psiquiatra. Ay, Dios, qué Sí. diferencia. Pues sí, pero ha habido casos de personas que han estado entre las dos, entonces tiene que haber alguna relación entre Sí. el mundo de locos que cubrimos y la otra. No, de verdad ha habido casos interesantes. El portavoz de Juan Pablo II era psiquiatra y luego fue periodista. Y luego periodista. Sí, tiene que haber ahí un Sí, nexo. claro, algo llama la atención. Pero cada vez que a mí me preguntaban las personas de Televisa que iba a estudiar, pues yo estaba siempre por decir, estoy entre estas dos, y mi mamá no me daba el tiempo de contestar y decía, va a estudiar periodismo. Pero ella, como si fuera un hecho. O sea, firme, decidida. Firme. Ajá. Yo como que le daba patadas debajo de la mesa como diciendo, pues ¿quién te manda a hablar por mí? ¿No? Y yo pues no he decidido. Bueno, para hacerte el cuento breve, acabamos en la oficina de Jacobo y Jacobo me preguntó, mi mamá la misma historia, yo no pude responder y Jacobo me dijo, oye niña, ¿y tú qué sabes hacer? Porque ves cómo hablaba él. Sí, oye sí, niña, sí. ¿qué sabes hacer? Y yo le dije, nada. Pues es que era la verdad. Yo acababa de salir de la prepa. ¿Qué contestación Pues y para él? bueno, pero ¿qué le iba a decir? Pues Sí. no sabía hacer absolutamente nada, era la verdad. Yo creo que la respuesta como que le ha de haber caído medio en gracia y luego me preguntó, ¿y cuántos idiomas hablas? Entonces yo con el mismo tono le dije 4. Entonces se me quedó viendo y me dice, hablas 4 idiomas y no sabes hacer nada. Pues sí, es así. Entonces, cuando ya mi mamá dijo, no, es que va a ir a estudiar periodismo, entonces él me dijo, yo siempre le pregunté por qué tomó esa decisión, pero nunca me quiso decir. Entonces me dijo, bueno, tú ve, estudia, prepárate, si quieres ven a hacer prácticas a México y un día serás mis ojos y mis oídos en el Vaticano. Wow. Textual. Y yo todavía me le quedé viendo y le dije, ¿qué significa eso? Porque yo no sabía ni qué era ser corresponsal. Tú no con era, 19 años. Sí, claro, pero no veía noticiero, digo, no era de noticiero, no, Sí, de verdad, no. Leía muchísimo, era súper estudiosa, súper lectora, pero no era lo mío, digo, de estar ahí pendiente de noticieros. Entonces me dijo, muy sencillo, tú vas y me cuentas lo que ves y lo que oyes. Y eso era una gran lección de periodismo. Sí, claro. La mejor, porque una cosa es que tú veas y escuches algo y lo cuentes, y otra cosa es que te digan lo que vieron y lo que escucharon. Cambia la historia. Completamente. Pero yo obviamente en ese momento no lo entendí, ni que era una gran lección, ni mucho menos, ni que un día iba a trabajar ahí. Y así, y me regresé, empecé a estudiar, en mis vacaciones, en lugar de vacacionar, pues iba a trabajar gratis a Televisa de prácticas, me ponían a hacer las peores notas, obviamente, porque no sabía hacer nada. Y así, poco a poco volvía y de repente pues mandaba alguna cosa, pero de color. Sí. Cositas, te digo, hasta prácticamente 70, pues duró 4 años esto, hasta que en 78 ya me tuve que aventar ahí.
¿Y cómo viste a Jacobo? O sea, ¿te impresionó? Porque sí tenía una personalidad muy especial. Sí, pero ¿sabes cuando vas perdida ese día que dices, solo enojada porque tu mamá te llevó a un lugar donde no querías ir? Te daba igual. Sí, es que claro, sería muy romántico ahorita decir, ay, sí, es que no, porque era toda una situación que yo decía, ¿para qué me trajo aquí? ¿Me entiendes? Como esos, los adolescentes típicos que tu mamá te lleva de visita a alguien y tú dices, ¿para qué? Entonces no te puedo decir, me cayó bien porque como que se reía mucho de mis respuestas y todo eso, ¿no? Pero luego me entró como mucha curiosidad de saber por qué se le había ocurrido eso. Y él esta historia la contó muchas veces, por eso la cuento. Y él la contaba y está incluso en un libro súper bonito, grande que hicieron. Y él contó esta historia, tal cual la contó. Entonces yo, claro, en los años tantas veces le dije, bueno, explíqueme qué me vio, como para aventarme así, ¿no? Y entonces él siempre me decía, chiquita, aquí las preguntas las hago yo. Bueno. Sí, para eso era sumamente especial. Exacto. Y decía, al final de cuentas, aquí, pues ahora sí que quien manda y quien dice y quien decide soy yo. Y las preguntas no son tuyas. Ajá, exactamente. ¿Cómo vas avanzando en el quehacer del periodismo y cuando, pues al final los hechos los tuviste ahí y hay que cubrirlos? Exacto. Bueno, al principio fue muy difícil porque en el Vaticano, por ejemplo, no había mujeres. Al principio éramos 2 mujeres, una que tenía 20 años más que yo, española, y yo. Y por años yo entraba a la sala de prensa del Vaticano, ni me saludaban. Pero me acreditaron en cosa rara, me acreditaron enseguida. Cuando llegué a los 20 años ya tenía la acreditación. Y luego está el Club de Corresponsales Extranjeros, donde te acreditas ante Italia, son más de 500 periodistas, y ahí por 3 años me negaron la acreditación porque decían que era imposible que una mujer joven fuera corresponsal. Y mis jefes de ese momento escribían las cartas acreditándome y les contestaban que no. Y así me tardé más de 3 años, hasta que finalmente me aceptaron, pero me aceptaron en una categoría como de segunda división. Ya. Y en ese momento había oficinas donde tú ibas a trabajar. Entonces yo iba todas las tardes y trabajaba y me veían escribir ahí con la máquina de escribir, teletipo para el fax, porque no había nada, no había celulares, no había nada. Estoy hablando del 77. Y al cabo de 3 meses, un español ya viejito que estaba en el comité de credenciales y era el que más se había opuesto a mi entrada ahí, me vino a pedir disculpas y me dijo que se habían equivocado, que se veía que yo era muy seria, que trabajaba, que bla, 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 y me ascendieron a primera división. ¡Ándale! Y a los 8 años de eso, a los 10 años de eso, fui presidenta del Club de Corresponsales. Fíjense nada más cómo el estar ahí y sobre todo el demostrar. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. Valentina Larraqui. En un café con Mariloli y después de esos 3 años a donde te dicen, pues ya la veo trabajar, ya puede usted, bueno, ya más bien le creemos que ella puede ser corresponsal. ¿Qué pasó? No, ahí ya era, pues ya me aceptaron perfectamente y en el Vaticano, casi en coincidencia con esto, cuando eligen a Juan Pablo II y él decide que su primer viaje va a ser a México, entonces en el Vaticano hasta ahí no me saludaban, pero resulta que pues mis compañeros hombres se subieron al avión al que yo me subí para venir a México. Entonces veían 20 horas al aire, me veían al aire. Entonces, claro, descubrieron que a pesar de ser joven y mujer, trabajaba. Entonces, al volver del primer viaje de Juan Pablo de México a Roma, ya me empezaron a saludar y la verdad, ya no volví a tener problemas, sobre todo con los hombres en el Vaticano, porque eran todos hombres. ¿Pero qué era? ¿Una cuestión de...? Eran hombres y de mediana edad. Es decir, todos tenían como 20 años más que yo. Okay. Ser vaticanista en ese momento era como un poco, casi, no final de carrera, pero casi, era un puesto importante y de hecho había periodistas extraordinarios, muy buenos. Y no sé, era como
una casta, ¿sabes? Se ve que las mujeres en ese momento no hacían, sobre todo en Europa, en Italia, no había muchas mujeres periodistas y muchas mujeres en esa fuente. Bueno, en esa fuente prácticamente nadie. Nadie, ajá. Es que México yo siento que fue como muy precursor. Jacobo, con el noticiero 24 horas, pues tenía muchas corresponsales mujeres. En Nueva York, en Israel, yo al final, digo, como que... En España también tenía mujer, ¿no? Bueno, yo me acuerdo siempre de mujer. Sí, llegó a tener, bueno, primero tenía a un hombre, al papá de Alberto Peláez, Joaquín Peláez, luego sí tuvo Marilena Rico, Patricia Alvarado, sí, mujeres también. Y de ahí que dijiste, ya voy para adelante y esto es lo mío. Sí y no, en el sentido de que, claro, cuando eligen a Juan Pablo II, entendí inmediatamente de que iba a ser un pontificado diferente, extraordinario, llamativo, mediático. Y bueno, el subirme al primer avión a México, claro, ahí ya me entraron todo tipo de emociones, y estar al aire por primera vez en mi vida en México, sentada ahí en los estudios o cubriendo, ¿no? en las diferentes ciudades, pues digo, ese fue así como el gran salto en mi carrera, en el sentido de estar empezando de nada, allá verme en una situación sumamente interesante, ¿no? Y aparte era muy emocionante viajar con Juan Pablo II, porque era una sorpresa continua, era siempre nota, y durante muchos años tenías esa sensación como de ser testigo de la historia. Entonces, durante todos esos años, sí, ya poco a poco, obviamente entendí que ya ese era mi lugar. ¿Cómo era él? Era muy cálido a nivel humano, digamos así, muy sencillo. Cuando lo veías te impactaba porque sí había un carisma muy fuerte y sentías como que era el Papa, pero al mismo tiempo tenía un rostro como humano también muy fuerte. Entonces esa combinación hacía que pues fuera algo como extraordinario, porque tenías como las dos partes, ¿no? La parte humana, y yo fui muy afortunada porque al ser México el primer viaje, él se enamoró de México. Entonces, cuando volvimos y me empezó a ver en los otros viajes, nomás me veía y me decía México, no sabía cómo me llamaba al principio. Entonces me veía y me decía México, claro, porque para él era que México lo estaba siguiendo. Entonces eso me abrió muchas puertas con él, sobre todo porque al ser solo dos mujeres, una española y una mexicana, y el enamorado de México, pues obviamente como que, y todo el séquito sabía, todos sus colaboradores sabían que se había enamorado de México, y los mexicanos de él. Claro. Entonces como que teníamos puerta abierta en muchas cosas, ¿no? El pontificado de Juan Pablo II, ¿cómo lo viste, Valentina? ¿Cosas buenas, regulares, malas? Yo creo que hubo de todo, como es normal, digamos. Creo que la parte positiva fue ampliamente superior, digamos, a los errores eventuales, porque sobre todo la primera parte fue algo histórico, en el sentido que se derrumbaban muros, vimos caer el muro de Berlín con su aportación, vimos tender puentes con otras religiones, fue el primero que entró a una sinagoga, a una mezquita, en fin, era como ver caer muros y tender puentes. Entonces, a nivel histórico, como periodista, no podías tener mejor fuente, porque no era la típica fuente religiosa, eso era religiosa, era política, era diplomática y hacía historia. Entonces, como te sentías un testigo privilegiado de la historia. La segunda parte, cuando su salud empieza a estar mal, empieza toda otra parte menos periodística, digamos así, pero fue una gran experiencia humana, espiritual, de ver, digamos, todo ese sufrimiento, ese dolor, esa fortaleza, ese como un vía crucis. Entonces, también tuvo como un significado, para los que lo vimos así, tuvo un significado muy fuerte, muy fuerte. Creo que el hecho de que el pontificado durara mucho tiempo y que los últimos años estuviera muy enfermo, hizo que delegara muchas cuestiones de gobierno a sus más estrechos colaboradores.
y creo que eso sí tuvo un impacto negativo en algunos temas. Por ejemplo, abusos o incluso mal gobierno o gente que tomaba decisiones, nombraban obispos. ¿Y no lo enteraban? Pues no. Entonces, creo que la parte, digamos, negativa puede ser el precio que se paga para vivir un pontificado tan largo que al mismo tiempo mucha gente reconoce como muy enriquecedor de un punto de vista espiritual, porque todo el mundo recuerda ese final, esa agonía, esa muerte, esa fortaleza, esa fe. Entonces fue como muy positivo a nivel espiritual, pero seguramente trae un problema de gobierno, claro, de mal gobierno. Porque al final de las veces que vino a México, Juan Pablo II enamoraba, encantaba, llamaba a la paz, a la tranquilidad, por su mismo rostro, por su mismo físico. Pero al final, cuando sí tenemos que saber todo este tipo de situaciones, para la gente que no lo sabe, juzgan muy severo a Juan Pablo II. Sí, el problema es que para juzgar debes de tener todo el conocimiento de la situación. Entonces yo hice muchísimas investigaciones sobre ese tema específico porque fui testigo de la causa de beatificación y canonización. Me llamaron a ser testigo y hubo como 100 testigos de todo el mundo y luego otros 20 o 30, no me acuerdo cuántos en Polonia. No me acuerdo exacto de Polonia, pero de aquí, de Vaticano, eran más de 100. Y entonces, claro, hice investigaciones, entrevistas, etcétera. Entonces, el problema específico por el que le acusan, que es Maciel, hay que haber estado viviendo ahí para saber todo lo que se manejaba alrededor de ese caso, cuando durante años y años se negaba la existencia de un problema y la red de corrupción terrible que había con los mismos colaboradores de Juan Pablo II. Nosotros sabíamos perfectamente quiénes eran las personas que recibían dinero, que recibían coches, que a lo mejor autorizaban que terrenos de los legionarios ahí se pudieran construir universidades, y luego la empresa que hacía los trabajos era el hermano del cardenal que había autorizado eso. En fin, es una situación, digamos, una red de corrupción terrible. El hecho de que nadie, por muchos años nadie podía imaginar que detrás de nuestro padre hubiese esto, entonces le echaba la culpa a los periodistas que lo sacaron, a las víctimas, que era también una actitud que la Iglesia tuvo durante decenios. Claro, de negarlo, y las mismas familias, desafortunadamente, que es los trapos sucios se lavan en casa. Así. Y yo afortunadamente tuve una gran amistad con el que fue nuncio aquí, que se llamaba Monseñor Muyor, y él era el que empezó a informar. Y en cuanto empezó a informar de lo de Maciel al Vaticano, a sus superiores, a la Secretaría de Estado, lo quitaron de México, pero lo sacaron. Y desde que volvió a Roma, nunca más lo dejaron a solas con Juan Pablo II. Yo estuve con él hasta el final de su vida porque éramos amigos. Y él murió era como mi garantía moral, digamos así, porque él me juraba que estaba seguro de que a Juan Pablo no le llegaba el dossier completo de la información, no que es muy difícil que una persona crea que a un papa no le llega todo, claro. Pero desafortunadamente lo vimos con Benedicto y lo vimos con Francisco. A Francisco, el caso de chileno, de los obispos pedófilos de Chile, al Papa no le pasaron toda la información y el Papa se la pasó defendiendo al abusador. Y fuimos a Chile y fue un viaje terrible. Y al volver de Chile, el Papa tuvo que pedir perdón y decir, pues no me dieron toda la información y yo me equivoqué porque pues lo defendía, porque si no tengo toda la información. Lo que pasa es que uno cree que al Papa, pero yo creo que a un Papa, a un presidente, a un jefe de gobierno, hay muchos filtros y le llega lo que quieren que llegue en algunos casos, ¿no? Sí, porque en muchos no se van a autoacusar. Es que si hay una red de apoyos, no se van a auto... ¿A ti en lo espiritual te ha dejado mucho estar cubriendo al Vaticano? O sea, porque al final pues ves ya la religión, a los papas, a los sacerdotes, a los obispos de otra forma.
Mira, el Papa Francisco dice siempre que si llevo más de 40, bueno, casi 50 años cubriendo el Vaticano y no he perdido la fe, es que tienen que abrir mi causa de beatificación. Eso es lo que siempre dice. Porque, a ver, te das cuenta que Dios es Dios, ¿ok? Entonces tu fe en Dios es una cosa, pero la institución está como cualquier otra institución. Así es. Hay gente podrida, hay gente buenísima, hay gente mala, hay gente corrupta. Hay absolutamente de todo. Así es. Pues permíteme otro café con Mariloli, porque esto está interesantísimo y hay mucho más que saber con Valentina Larraqui. Para la próxima en Un Café con Mariloli.